es el cuadro clínico del síndrome del niño maltratado que estaba definido hace tanto tiempo. Lesiones físicas, psíquicas, sexuales y la negligencia o abandono, ¿no? Abandono de cuidados elementales del niño. Vayan pensando en los paralelismos con el maltrato, la violencia sobre la mujer. Nosotros encontramos todo tipo de lesiones, cutáneas, esqueléticas, neurológicas, están bien definidas. El maltrato contra la mujer, a la mujer está claramente definido, el infantil, y por tanto casi podíamos ver perfectamente el de la mujer. Pero en general, para ustedes es mucho más fácil ver el maltrato en lesiones cutáneas en la piel, que es mucho más sencillo verlo que en aquellas partes profundas. Fíjense, características de las lesiones en el maltrato infantil: multiplicidad de lesiones, diversidad de agentes lesivos, diferentes estadios evolutivos y superposición de unas lesiones sobre otras. Ese es el síndrome del niño maltratado. Esos 4 puntos primeros los encuentro yo en todos los casos de violencia sobre la mujer. Qué curioso. Múltiples lesiones, ¿verdad? Diferentes agentes lesivos. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez han recibido una patada, otra vez una mordedura, otra vez ha sido estampada contra la pared. Exactamente igual. Diferentes estadios evolutivos, ¿qué quiere decir? Diferente data. Una de hace una semana, otra de hace un mes, otra reciente y otra recientísima. Y llega un momento en que el cuerpo está tan lesionado que a veces hay superposición de unas lesiones sobre otras. Ya tenemos el síndrome del niño maltratado, el mismo que nos lo vamos a encontrar sobre la mujer. ¿Cuáles son las diferencias que hay? Las diferencias que hay es que la mujer tendría o tiene capacidad para defensa. Claro que tiene capacidad, por supuesto, tiene potencial para defenderse de esa situación. Ahora veremos por qué queda mermada. Pero claro, frente al maltrato de un niño de 6 meses, está claro, el potencial que tiene la mujer para defenderse de esa agresión está claro. El niño de 6 meses no puede defenderse. ¿Bien? Bueno. Miren este ejemplo. Ustedes pueden observar aquí, en la parte de arriba, pueden observar una quemadura. Esto es una quemadura por una plancha, es decir, la madre está ahí planchando, que también podría ser el padre, pero la madre está planchando en este caso, y le da un planchazo al niño. El padre le apaga un cigarrillo al niño, o bien, como en el de abajo, ahora lo verán. ¿Qué ocurre? Que si el médico forense lo que hace es describir esta lesión y no la interpreta, ¿qué es lo que gana el fiscal? Nada, porque lo único que tiene es lesiones que tardan en curar. La de arriba puede tardar en curar 14 días, pongamos. La otra, esta tarda en curar 3 días, que entiende el fiscal, lesión leve. ¿Saben lo que significa que alguien queme a una víctima? Es un riesgo altísimo. Cuando una persona quema a otra, cuando una persona apaga el cigarrillo, cuando ese hombre violento apaga el cigarrillo sobre la pareja, con la persona con la que convive, está en un altísimo riesgo de muerte esa persona ya, porque está utilizando un mecanismo. El riesgo vital, el riesgo a que están sometidas algunas personas, lo valoramos por los tiempos de curación. Y no sé si han visto en la anterior diapositiva, hace referencia a la incongruencia que existe entre los tiempos de curación de las lesiones y el riesgo vital que éstas producen. Eso, si no lo explica un profesional y no se lo explica al jurista, no va a tomar medidas. Entonces, muchas veces lo que está ocurriendo es que tenemos los instrumentos, claro que los tenemos un código penal con X años, tenemos la tentativa de femicidio, claro, pero a veces lo que pasa es que no somos capaces de llegar hasta ese punto porque tampoco nos lo están explicando. Es decir, si yo me quedo simplemente con una descripción de lesión, no he aportado nada. Como médico forense no he aportado nada a la investigación, simplemente he descrito unas lesiones, no he interpretado. Aquí ven ustedes otra de las cuestiones que es muy importante en la violencia sobre la mujer y en este caso también en el maltrato infantil, es el establecer la compatibilidad entre lo que se ha declarado
y lo que objetivamente se puede probar. Miren, estos aquí, unos padres llegan al hospital, llevan a este niño, por supuesto que noticia criminis porque el hospital da parte al juzgado y entonces le preguntan a los padres qué es lo que ha ocurrido y dicen, no, el niño se cayó a una, ¿cómo le llaman aquí? Una tina, a la bañera, tina o bañera, vale, en otros países es la tina y a veces, bueno, y el agua estaba hirviendo, y dice, no, el niño se cayó al agua hirviendo. Y entonces ustedes mismos lo pueden ver, nadie tiró al niño, no, el niño no se cayó a la tina hirviendo. ¿Por qué? Porque aquí hay integridad de la piel y porque aquí también, ¿qué ocurrió? Que el niño, lo estarán pensando ya, ¿no? El niño ha sido suspendido e introducido en la tina. Si el médico forense no tiene la declaración de los padres, si no se le aporta el sumario, las diligencias, si la policía no tiene esa diligencia, no podrá nunca decir que es incompatible lo que objetivamente puede probar en la investigación con lo que está declarando el agresor. Luego, muchas veces tenemos los instrumentos, pero no los desarrollamos. Esto es lo que ha ocurrido, ahí tienen el esquema. Otras veces son electrocuciones sobre lesiones, etc. Bueno, el maltrato psíquico, no vamos a entrar en él, se divide en el abandono emocional y aquí también, y el maltrato emocional. Aquí también podríamos hacer un paralelismo entre el maltrato infantil y la violencia sobre la mujer. Podríamos ver la falta de apoyo y protección, la falta de estimación, ignorarle. Ahora trasládenlo a la pareja. Y entonces la falta de estimación, ignorarla, pero sobre todo la hostilidad verbal continua. El refuerzo de conductas antisociales. Es una forma muy clara de violencia psíquica, de violencia que va mermando la capacidad de respuesta de esa mujer que está sufriendo el maltrato. El bloqueo de iniciativas es una clarísima forma de sometimiento del hombre violento hacia su víctima. También les quiero mostrar algunas cosas que resultan curiosas a lo largo de los años y que he ido observando. El maltrato infantil al principio no tiene género. Es posible que haya un poquito más hacia la mujer y en algunos países donde resulta que a lo mejor los padres lo que quieren era un niño en vez de una niña y esas cosas, pero no es altamente significativo. Las muertes en maltrato infantil se producen generalmente en el primer año de vida y frecuentemente hasta los 6 años. En Puerto Rico, por ejemplo, el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, cada vez que muere un niño menor de 6 años, no es que hagan la autopsia, aunque parezca por muerte natural y esté certificada la muerte, lo que hace es que revisa esas muertes, simplemente lo revisa, lo mira, hace el examen externo y si ve alguna duda, entonces practican la autopsia. Al cabo del año, algunos casos que estaban pasando como muertes naturales, precisamente por hacer este cometido, pues han detectado que algunas eran muertes violentas. Pero generalmente ahí no hay una diferenciación. Cuando empieza a aparecer el género es en ya una infancia y una adolescencia y en la edad adulta, una infancia ya más avanzada, donde aparecen las lesiones físicas, aparecen las lesiones psíquicas, en la edad adulta las lesiones físicas y psíquicas, también en la infancia, cada vez en la infancia más baja, aparecen las agresiones sexuales, que la pueden sufrir tanto los niños como las niñas, pero poco a poco se va marcando esa gran diferencia de la violencia sobre la mujer. Y sin embargo, cuando hablamos de la violencia de la tercera edad en el anciano, ya no decimos violencia a la anciana o al anciano, ¿se dan cuenta? Desaparece, decimos la violencia en la tercera edad, la violencia al anciano. Se pierde el género. ¿Qué significa esto? En la tercera edad se pierde el género y parece más que es esa persona que ya tiene deficiencias físico-psíquicas y tal, y entonces es vulnerable por ello. Aunque cuidado aquí que no vayamos a caer en uno de los grandes errores, que la mujer no es vulnerable. O sea, la mujer no es vulnerable. Vamos a ver dónde está la vulnerabilidad, pero no les digan que la mujer es vulnerable, porque eso no se puede consentir. Violencia de la mujer, físico, psíquico, sexual, y lo triangulamos, como habíamos dicho. Los daños físicos, bueno, son todos estos. Las contusiones, simples, complejas, las mordeduras, los hematomas, las erosiones, las escoriaciones, las heridas contusas por tirarla, en fin, toda esa retahíla. Las lesiones por arma blanca y por armas de fuego, las armas blancas son muy comunes.
Ayer en las jornadas hablaban de una mayor incidencia de armas de fuego. Se me olvidó, o más bien es que hay mucho contenido en esas jornadas, pero las armas blancas no pueden considerarse solamente el arma que es como tal, o incluso aquellas que tienen forma de cuchillo o hoja blanca. Por ejemplo, un cristal, si yo rompo ahora este cristal y sujeto un trozo de ese vidrio en la mano, como tiene punta o tiene filo, eso es un arma blanca. Es decir, armas blancas son, o armas en principio son aquellas que hieren por sí consigo misma el arma blanca y deben su acción lesiva a su filo, a su punta o ambas, y eso lo consigue una botella, un vaso de cristal o el vidrio de esta puerta, si lo rompo. Entonces, quizás a lo mejor precisaba también una revisión en ese sentido cuando se hablaba de que la mayoría de los feminicidios o despuntaba un poco más el arma de fuego sobre el arma blanca en Uruguay. Bueno, y ahí nos creamos un poquito de dudas, quizás a lo mejor no estaban incluidos todos estos artefactos. Armas blancas, armas de fuego, las asfixias, las quemaduras, fundamental. Dice ahí, se repiten como mecanismo de muerte en los feminicidios. Es que esto lo estamos viendo todos los días en la violencia habitual, se ve todos los días en los juzgados de violencia. La mujer que llega, la víctima que lleva con cualquiera de este tipo de lesiones. El problema es que no sabemos identificar en qué situación estamos y en qué momento. Vamos a intentar, en este ratito, entrar un poco en esta cuestión. Yo quisiera mostrarles sobre todo lesiones muy leves. Y voy a mostrarles algunas lesiones muy leves. Miren, en la parte de arriba ven unas lesiones que son digitadas. ¿Cuánto tarda en curar eso? 2 días. Informe médico forense parte 2 días, no más. Y ven ahí abajo, en el brazo, cómo existen lesiones digitadas, contusiones, que tienen diferente coloración. Y eso es la data. Son diferentes datas. Se han producido en diferentes momentos y ha ocurrido esto, ¿no? Bueno. Nos venimos aquí y vemos cómo existen golpes que están producidos en el mismo momento, en la misma data, son de la misma data y están producidos por el mismo agente causal, es decir, un agente romo, obtuso, alargado, que lo ha producido. Vemos la de la derecha, que se produjo hace tiempo, y entonces nosotros vamos estableciendo las lesiones antiguas desde las más recientes, y así lo vamos investigando. Pero fíjense esta. Venga, les pregunto. ¿Qué les parece esta lesión? Está producida por un zapato. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿por un zapato cómo? ¿Cómo se ha producido esta lesión? ¿Por un zapato? ¿Puede ser una patada? ¿Puede ser una patada? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queda la impronta. Muy bien, en efecto. Fíjense, a veces, ¿por qué todas estas cosas no quedan en los informes forenses? Porque esto es lo que le serviría al Ministerio Público para hacer las acusaciones basando en elementos de prueba consistentes, objetivos y rigurosos. Esto no es una patada, porque si fuera una patada dejaría a lo mejor un hematoma, pero no deja la impronta de la huella. Esto precisa de una presión sostenida. Es muy probable que esa persona estuviera ahí en el suelo y entonces quede plasmada. ¿Lo entienden? Pues eso es lo que hay que hacer. La medicina forense es mucho más sencilla de lo que parece. Hay que interpretar las cosas. Si yo simplemente describo y le digo 4 días de tiempo de curación, estoy aportando muy poco. Porque lo que estamos aportando aquí es exactamente cuál ha sido el mecanismo y lo que esto puede suponer. No ha sido una simple patada, ha sido esto y además una presión mantenida entre una parte fija, dura, como puede ser el suelo, y la acción de la pierna. Aquí vemos las mordeduras, son parte de las múltiples lesiones. Cuando hay una quemadura, deberían saltar los resortes de todas las escalas de valoración del riesgo, cosa que no ocurre. Incluso, como decía ayer, en la escala de evaluación del riesgo que existe en España, no saltan los resortes por eso, no lo incluye. Menos mal que al final dice que cuando lo considere el operador, cuando lo considere el técnico, dirá, aquí hay alto riesgo, aunque no se den los ítems que figuran en esa escala. Por eso las escalas, cuidado con las escalas de valoración del riesgo, porque se le está dando mucho auge, pero están poco desarrolladas y a veces puede confundir. De hecho, en España las muertes que se están produciendo ahora están analizando cómo no le pasamos la escala de valoración del riesgo y cómo no nos saltó la alarma.
Pues a lo mejor lo que hay que hacer es revisarlas. Cuando aparece esto, estamos en un alto riesgo. Mañana es capaz de darle muerte. Los riesgos no están necesariamente en los tiempos de curación. Cuando aparecen las lesiones como estas, por cáusticos, ácidos, álcalis sobre la cara, mañana es capaz de matarla y si no la ha matado ya, deberían saltar todos los resortes. Quizás aquí ya no estuviéramos en esta situación ante un delito de lesiones en el contexto de violencia habitual. Esto es muy importante. Yo no sé si ustedes además llevan la acusación particular en muchos casos dentro de su entidad. Pero si llevan acusación particular, debían aprender, no ustedes, sino en todos los casos plantearse ante la Administración de Justicia que muchas veces los casos que se están tratando como lesiones en el contexto de violencia habitual y no se está acusando como un femicidio en grado de tentativa, con lo cual la pena cambia totalmente. Aquí tienen un ejemplo de femicidio en grado de tentativa y aquí está el paradigma de los grandes problemas que existen en la investigación de feminicidios en el contexto de violencia habitual, en el contexto de pareja. Miren, ustedes, no sé si lo pueden apreciar, pero a nivel del cuello pueden ver algunas lesiones de las uñas, ¿verdad? De haber apretado por ahí, ¿no ven? Algunos rasguños. Si esto no se produce la muerte, lo mismo, 3 días tarda en curar, pero resulta que un día aprieta un poquito más y se produce la muerte. Bueno, pues ¿qué les parece así? Con estas lesiones se produjeron la muerte. ¿Cuál es el problema? Que pensamos que cuando se va a producir la muerte nos vamos a encontrar unas lesiones enormes. Pues no. Muchas de las lesiones que vemos en clínica, cuando la persona está interponiendo la denuncia, pues resulta que son estas mismas, pero en este caso ya se ha producido la muerte. Exactamente por las mismas lesiones. No varía en gran medida. Parece que es que no vamos a encontrar una gran herida, una gran brecha, algo de tal. No, es esto mismo. Lo que pasa es que en este caso hubo una compresión que finalmente produjo la asfixia. Pero es similar a las otras lesiones que venía teniendo meses anteriores y no supimos interpretarlo. No nos dimos cuenta. Una lesión al cuello o algún profesional que su obligación era responder al compromiso que tiene como tal profesional, no supo ponerlo en conocimiento de quien correspondía para que hubiese tomado las medidas adecuadas. Y mientras a lo mejor estamos pensando hay que cambiar la normativa o hay que añadir más cosas, no, quizás los instrumentos a lo mejor tenemos que repensarlos y mejorar la investigación para que estas cosas lleguen, para que el fiscal tenga elementos de prueba suficientes para acusar y al mismo tiempo los jueces tengan elementos suficientes para llegar a un fallo condenatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuántas veces he hablado con algunos jueces y dicen, yo sé lo que ha hecho, pero no puedo condenar. Para muchos jueces es una frustración. Parece que dicen, hay que ver los jueces, hay que ver, con esto tan claro. Hablen con algún juez, con alguna jueza y verán qué frustraciones tienen. A veces no tenía elementos suficientes para poder condenar. No podía argumentar un fallo condenatorio. ¿Dónde estaba el error? Pues a lo mejor estaba en todos estos fallos previos. Aquí tienen, pues otros no vamos a... Pero fíjense, a la derecha, un alambre. ¿Qué lesión deja más mínima? Y esa lesión fue suficiente para producir la muerte. Las lesiones en órganos sexuales. Las lesiones en órganos sexuales, no nos confundamos, las lesiones en órganos sexuales a lo que van es a humillar a la víctima. A veces al agresor lo que le produce es erotización de crear la lesión en órganos sexuales, le erotiza, le excita, pero sobre todo lo que busca es la humillación. Eso hay que interpretarlo como humillación. Otras veces es verdad, por ejemplo, en este caso de embarazo, aquí sí hay una especial vulnerabilidad porque la víctima está protegiendo el feto totalmente. Entonces ahí sí existe una vulneración clara. Hemos visto que hay una asimetría entre el maltrato habitual y el resultado final de muerte. Hemos visto los diferentes mecanismos, el resultado de lesiones, el resultado de muerte. Fíjense la pericia hasta dónde tiene que llegar. No vale con una descripción de unas lesiones sin más.
el diagnóstico de lesión traumática, el número, su localización, el diagnóstico de heteroagresión, la data, el agente etiológico que lo ha producido, el mecanismo lesivo, el riesgo vital, lo que hemos dicho, el riesgo vital, las secuelas, el daño físico y el daño psíquico, ajustarlo a los preceptos legales, hacer un estudio retrospectivo, incluso, que todavía no se ha conseguido mucho, hacer un pronóstico de retractación, de cuando la víctima se empieza a retractar de todo lo que está sufriendo. Vamos a entrar en esa cuestión ahora para ver si soy capaz de intentar transmitirles esta cuestión brevemente. Las características del maltrato las podríamos, a ver si lo reconocen ustedes en parte, la mujer maltratada, la podríamos ver, por un lado, en la posible negación de lo que está ocurriendo, que se viene a denominar más bien una minimización del daño, ¿no? Decimos, esta mujer víctima de maltrato está minimizando el daño. Bueno, si minimiza el daño se produce una disociación entre su propio yo y su realidad social, que es la de todos los días. Y al mismo tiempo lo que hay es un mecanismo de defensa. ¿Por qué niega o por qué minimiza? Porque hay un mecanismo de defensa. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? No aceptar la crisis familiar. Dice ahí posibles perjuicios a los hijos. Hoy lo decían, alguien lo decía. Posibles perjuicios a los hijos. Y entonces dice, bueno, me voy a callar. Fracaso en su rol femenino, no tiene la culpa, pero es verdad que hay que reconocer que a la mujer se le ha adjudicado un rol histórico de protección hacia la familia, hacia los hijos. No es que a mí se me ocurra poner esto o decirlo tal, es que hay un rol histórico todavía de protección especial hacia la unidad familiar. Entonces viene la culpabilidad ante todo eso y quitaríamos de ahí la marginación social. Ya no hay marginación social, gracias a los movimientos sociales como el que ustedes representan, porque han conseguido que haya un cambio en este sentido importante. Ya a la mujer maltratada ya no se le margina, pero si nos vamos 10 o 15 años atrás, se le marginaba. Bueno, entonces dentro de esto, al mismo tiempo esa negación viene reforzado, como pueden ver en la diapositiva, se refuerza hacia una falta de identificación. ¿Por qué? Porque nos identificamos con lo que tenemos más cerca. ¿Por qué muchas mujeres víctimas de violencia de género no se identifican con el problema de maltrato? No se identifican porque piensan que esto se corresponde con mujeres en situación mucho más desfavorecida o desfavorable socialmente que la situación a la que ellas, socioeconómica a la que ellas pertenecen. Dice, no, esto es de otras, no soy yo. Y esto está en todos los estratos sociales. Pero no se identifica con eso. Si hoy se cae un edificio en Tailandia y lo vemos en el telediario, decimos, pobre gente y tal, y están ahí atrapados y tal. ¿Nos identificamos igual que si ese edificio se produce aquí en Uruguay? No. Nos identificamos mucho más. No es que seamos unos borricos, sino nos identifiquemos con las cosas graves. Somos personas. Pero también es verdad que nos identificamos con lo que está más cerca. Si se rompe un petrolero en las aguas del Índico y sale el petróleo, pues pobre gente, tal, lo ecológico, ¿verdad? Pero no es lo mismo que si el petrolero se rompe aquí. ¿Por qué? Porque vemos más cerca todo el petróleo por aquí suelto. Y nos identificamos más con las cosas que están cerca. Pues eso es lo que ocurre, eso es parte de lo que ocurre. Miren, otra de las cosas más frecuentes es la minimización del daño. ¿Cómo se minimiza el daño? Y esto justo tiene que ver, guarda relación con la declaración ante la policía o ante la fiscalía. Fíjense este ejemplo. Se le pregunta, esto es un informe que lleva 30 folios. Vamos a hacer una recogida solamente de un folio, un extracto. Porque cuando hablamos de minimización del daño, nos creemos que ahora ya está minimizando. No, fíjense cómo se minimiza. Dice, ¿ha sufrido malos tratos por parte de su marido alguna vez? No, yo nunca, a mí no me ha tocado nunca. ¿Está usted segura? ¿Ni una sola vez? Bueno, en realidad una sola vez, pero yo me lo gané. Explique usted eso. Mire, él volvió un día borracho de madrugada, se quiso acostar conmigo, entonces yo le tiré un cenicero. Él entonces me dio una paliza, pero ya le digo, la culpa fue mía por tirar el cenicero. ¿Y solo fue esa vez? Solo. Fue porque él estaba borracho, solía volver borracho. La otra vez que me pegó no fueron malos tratos. ¿Qué pasó entonces? Eso fue otra cosa. Fue a la hora de comer, iba a pegar al chico, yo me puse en medio, le dije que me diera a mí y me dio. Eso es la minimización.
Ahora observen ustedes, nunca, una sola vez, me lo gané, la culpa fue mía, fue por qué, aquello fue otra cosa, yo me puse en medio. Ya está minimizando. ¿Cuánto hay de la minimización a la retractación? ¿Cuánto hay de la minimización a quiero retirar la denuncia? Nada. Por tanto, la prueba de la víctima acaba perdiendo fuerza totalmente. A mí una vez me decía una fiscal, es que hay veces que me da ganas de hacerle así a la víctima, pero oiga, que ya llevamos 7 veces y luego se retracta. Pero es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Está yendo a aquel mecanismo de defensa que habíamos dicho. ¿Qué es lo que ocurre además? Nosotros decíamos, la capacidad de respuesta no es la del niño, claro que hay una capacidad de respuesta. Sin embargo, vamos a ver cómo está limitada. Vamos a entrar en eso, vamos a ir hacia esa comprensión que no necesariamente tiene que ocurrir en todos los casos, pero es bastante frecuente. Hay 2 formas de comportamiento emocional. Además, hoy alguien lo decía en las jornadas. Dice, no, es que el hombre es más fácil que le pegue una patada a algo y tal. Y es verdad. La forma de expresión emocional varía un poco de los hombres a las mujeres. Es más fácil que un hombre pegue un golpe a una mujer y es más fácil que la mujer se sienta más controlada e interiorice más los problemas. Son formas de expresión, ¿no? Ni tampoco podemos generalizarlo. No me tachen de nada por decir esto porque es habitual, ¿no? Estoy hablando de... Bueno, entonces interioriza. ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, todos tenemos la posibilidad de interiorizar, igual que se puede llorar. Claro que lloran los hombres, eso faltaba y es una manera de exteriorizarlo, pero depende de circunstancias. Bien, si interiorizamos el problema, entonces es verdad que está controlada, pero ¿qué ocurre? Que se refuerza la disociación aquella entre su propio yo y su realidad social. Si la exterioriza, fíjense, si la víctima exterioriza, entonces ¿cómo lo puede exteriorizar? Pues mediante llanto y tal. Bien, entonces son tratadas de infantiles, de manipuladoras, de mujeres histéricas. Ya está aquí la histérica esta. ¿Por qué? Porque está exteriorizando esa expresión emocional. La primera tiende a la frustración, la segunda tiende al refuerzo de culpabilidad de aquel rol que tiene que asumir y en defensa de los hijos, etc. Otra cuestión, fíjense cómo todo esto se va sumando. Otra cuestión, empieza a tener un comportamiento de complacencia hacia su agresor. Entonces, desea agradar en todo, hacer todo lo que dice, sobre todo un comportamiento sumiso. ¿Qué cuestión hay mayor que para la baja autoestima que un comportamiento sumiso? Pues claro, se nos llena la boca de agua cuando decimos comportamientos sumisos o, sobre todo, baja autoestima. ¿Qué es la baja autoestima? ¿Qué es la baja autoestima? Esto, el comportamiento absolutamente sumiso de la víctima hacia su agresor. Algunas de las secuelas. Cuidado con las secuelas porque las secuelas no significa que haya una alteración mental, pero a veces hay inhibiciones de la expresividad, a veces estas víctimas entran en depresión, entran en trastornos de alimentación. Hay una aquí que dice alteraciones sexuales. Yo la incluyo porque la incluyen muchos autores. Yo no estoy de acuerdo con ella. Les voy a explicar el porqué. Las alteraciones sexuales, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es un referente, el DSM-5, las alteraciones sexuales o son trastornos del deseo sexual o trastornos de la excitación sexual, no hay más. A mí me parece que una víctima que no tenga deseo o excitación sexual con su agresor no es para considerarlo una alteración sexual. Simplemente le está agrediendo como para tener deseo sexual con él. Sin embargo, luego verán cómo hay algo que sí supone una grave alteración precisamente por actos sexuales, pero vamos a dejarlo para más tarde. Me interesaría aquí que entendieran el riesgo futuro, a ver si conocen algún caso. Esa baja autoestima no se resuelve de inmediato, aunque se pongan unas medidas provisionalísimas, haya una separación o un divorcio, al final se vaya de la casa y tal. La baja autoestima permanece como una forma de comportamiento que ha quedado en la víctima, no desaparece de inmediato. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas que han estado sufriendo maltrato durante años
luego al final acaban remontando su vida, porque claro, han llegado tan bajo que es muy fácil empezar a remontar. Bueno, pasa un tiempo, remontan, un día van a una cafetería, establecen contacto con otras personas y bueno, pues se toman un café con quien sea, con un amigo que han conocido y tal. Y resulta que al final acaban relacionándose de nuevo con otro maltratador. ¿Cuántas veces? ¿Ustedes tienen que vivir? Vale. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque la baja autoestima está presente y entonces en la relación interpersonal se aprecia claramente que hay baja autoestima. Lo aprecia esa persona nueva con la que se está relacionando y esa persona nueva se siente súper atraída hacia la persona que acaba de conocer, que era víctima, le atrae muchísimo, sin darse cuenta del porqué, pero le atrae muchísimo la expresión de baja autoestima que está manifestando esa que fue víctima de otra pareja. Se siente tan atraído que vuelve a establecer relaciones y luego acaba pegándole tanto o más que el anterior. Riesgo futuro, nuevas relaciones. Aquí tiene parte, por lo menos, que hoy podamos entender de ese entendimiento. La relación víctima y agresor, desde un punto de vista más bien académico y tal, lo podríamos diferenciar entre violación-agresión, que es la que conocemos habitualmente, que es la que llega a los juzgados, y hay una forma que aquí la denominamos violencia-castigo, no la verán en ningún texto por ahí, pero es una manera de explicarlo, que esta es unidireccional. Esta es la violencia-castigo, se viene a dar, se entiende, por poner una cifra, que pudiera darse en un 10% de los casos, y es la de los psicópatas. Un sujeto con trastorno antisocial de personalidad, los sociópatas, los psicópatas. ¿Dónde están estos en el contexto de violencia de género? Nunca se habla de ellos. ¿Saben por qué? Porque probablemente formen parte de ese 8 o 10%, pero estos no dejan pausa. Eso del espacio ese de luna de miel, ¿no? Que tal. Estos no dejan pausa. Una manera de enfrentarse y de relacionarse con la víctima es la confrontación continua sin pausa. Aquí lo que se produce fundamentalmente en la pausa y coincide con la declaración del juzgado de nuevo es la banalización de lo ocurrido. Entonces el agresor le dice a la mujer, si la brecha esa ha sido porque había una esquina ahí y además te tropezaste, yo solo te empujé un poquito pero te tropezaste, si no, no te hubieses caído. Y en la banalización, entonces, cuando vienen las relaciones sexuales. Se banaliza a través de la relación sexual lo ocurrido anteriormente. Entonces, le reclama tal relación sexual y la hay. Entonces, aquí como si no hubiese ocurrido nada. Y de nuevo se reanuda la violencia. Y así empieza lo que antes se denominaba ciclo y ahora es mejor que le llamemos espiral, porque nunca vuelve al mismo punto. Porque el empujón que empezó un día, ahora ya no vale y ahora tiene que ser una gran bofetada y estamparle, y por eso va aumentando. Luego es una espiral, nunca vuelve al mismo punto, va aumentando. Hasta que un día aparece la muerte. Y ahí es donde no somos capaces de identificar en qué momento estamos. No somos capaces, porque si resulta que tenemos las lesiones al cuello y no las valoramos como de alto riesgo porque es una lesión que tarda en curar 4 días, pues no somos capaces de identificarlo como un momento de alto riesgo. La unidad aquí se acepta la confrontación, otra cosa es que esté mermada. La víctima tiene capacidad de defensa. En la violencia-castigo tiene capacidad, pero es unidireccional, ahí no hay pausa. Bueno, ya hemos visto aquí, volvemos a lo que habíamos dicho, porque existen esos factores que al final lo que hace es que se retracte la víctima, se retracte e intente retirar la denuncia. ¿Qué ocurre en esa espiral? Pues que a veces en una de ellas ya no se acabó la espiral, ha aparecido la muerte. Entonces estamos ante un femicidio en el contexto de violencia habitual. Y ese es el recorrido. Claro que nos podríamos preguntar, ¿cuál es el punto de inflexión? No sé, ¿lo quieren comentar? ¿Cuál es el punto de inflexión en la relación de pareja para llegar al punto de violencia, al punto de no retorno? Porque esto es un punto de no retorno. El punto de inflexión. ¿Cuál sería el punto de inflexión? Hace poco lo preguntaba en unas jornadas. El punto de inflexión dependerá de cada pareja, pero seguro que está más próximo al momento en que 2 personas se faltan al respeto que se deben por el hecho de ser personas, 2 personas que conviven. El momento en que se pasa esa línea, tenemos un punto de inflexión y de ese al punto de no retorno probablemente haya muy poco. Puede ser.
El caso es que no lo sabemos bien, el caso es que la víctima no lo identifica. Esa es la realidad y así llegamos a este punto. Muchas gracias.